Aplauso para los jefes desde Mazatlán, Sinaloa. Desde mi tierra, paisanos, ¿cómo están? Así es, bien contentos contentos de estar contigo y aquí presentarle nuestra música a todo tu público. ¿Cuántos años ya de tratarnos de conocer su historia musical? Aunque están plebes, como decimos en el norte, ya tienen buen recorrido sin albur. Sin albur, ya estamos correteados, como dicen. Vamos a gustar 4 años, ya tenemos 3 años, 7 meses que iniciamos como Los Jefes. Está por salir ya la 4ª producción discográfica, videos nuevos y ahí estrenando un poquito de todo. Oye, pero ustedes ya se conocían, hablando de la historia, de este recorrido musical que han tenido, han pasado por varias agrupaciones, ¿no? Ah, claro que sí. Pues fíjate que somos amigos de ya muchos años en el ambiente musical. Yo pertenecí en un tiempo al grupo Colmillo Norteño. Colmillo Norteño. De ahí fundamos Los Jefes. Donde estaba Tito también. Donde estaba exactamente Tito, estaba también anteriormente Raúl Zamudio en la tuba. Y tenemos alrededor de 1 año ya con este cuadro nuevo, ya con los elementos que pueden ver ahorita. Oye, ya es el 4º material discográfico. Así es. ¿Qué diferencia tiene de este exitazo que viene, que pasó de Horacio Palencia? O sea, fue un hitazo. Claro que sí, fue una canción que con Diego nos Herrera abrió muchas puertas. Todavía en las presentaciones es de las canciones que más corean. Fíjate que este disco viene muy bueno, también vienen composiciones de Horacio Palencia. Por aquí nos hizo el favor de pasarnos algunos temas. Vienen 3 temas de él en el disco nuevo. Vienen duetos también con Diego Herrera, viene un dueto con nuestros amigos de la Tierra Sagrada y viene muy bueno, vienen cancioncitas también moviditas tipo Bien Servida, les va a gustar el disco. Oye, por cierto, ese tema de Bien Servida tiene más de 36,000 views, estaba checando, que lo hicieron con precisamente Diego Herrera, que participa en esta nueva producción discográfica. ¿Cómo se sienten de que con este sencillo hayan reventado en toda Latinoamérica? Pues antes que nada yo voy entrando y la verdad, donde me he presentado con los muchachos, es un boom. La verdad, la gente de todos lados la corea, la cantan y se siente padrísimo. Tú aproximadamente tienes, ¿qué? 3 meses, 4 meses, ¿cuánto tiene? Poco, ¿no? Así es, 4 meses, 5 Por ahí. meses. Llegaste al Está nuevecito, apenas lo estamos estrenando. Sí. Muy bien, ahorita ¿qué nos van a interpretar, chavos? Vamos a interpretar el primer corte de nuestra 4ª producción, se llama Nuestra Historia. El aplauso para los jefes que están en tus ciudades. ¡Aplauso! Mírame a los ojos, dímelo de frente, que ya no me amas, que ya no me quieres. Es necesario que salgamos lastimados. Fueron tantos años los que nos amamos. Entiendo que la vida va pasando, la distancia nos ha ido separando, pero no es justo perderte y que te quede presente que lucharé por ti. Recuerda el tiempo que estuvimos juntos, tantos años, cuando caminábamos de la mano. Me gustaba verte cuando sonreías. Así fue como comenzamos a escribir esta historia, nuestra historia de amor, que aquí no termina. Seguiré luchando por ti día con día. El tiempo pasará y seguiremos escribiendo esta historia de amor. Porque nuestra historia aquí no se acaba. Y llegaron los que mandan, los jefes. Recuerda el tiempo que estuvimos juntos, tantos años, cuando caminábamos de la mano. Me gustaba verte cuando sonreías. Así fue como comenzamos a escribir esta historia, nuestra historia de amor, que aquí no termina. Seguiré luchando
Aplauso para los jefes desde Mazatlán, Sinaloa. Estos muchachos, aparte de que son buen músicos, han picado piedra, ya están reconocidos a nivel latinoamericano. No se aguantan, ¿eh? Si pueden tomar el de la batería, es muy amigo de mi hermano, de mi carnal, y él es muy bueno, pero es el más desastroso. Es el más desordenado, del grupo, pues nada más vean la fachada. Nada más vean la fachada. Dice que no se aguanta, señora, señor. Oigan, pues mucho éxito. Gracias. Me platicaban también que ya hay apertura para ir a Estados Unidos. Ya les dieron, ahora sí que luz verde y eso es importante. Claro que sí, queremos aprovechar tu programa para darles esta gran noticia. Nos tiene muy contentos. El día de ayer exactamente nos acaban de aprobar nuestras visas de trabajo y es un hecho que tenemos nuestra gira de trabajo y de promoción por toda la Unión Americana. Así que todos nuestros fans, amigos y toda la gente que está por ahí esperándonos, ya próximamente estaremos por allá. Ahora sí que a toda la gente que nos ve a través de internet, aquí a través de tus ciudades, pues preparados porque van a andar en Estados Unidos compartiendo su música y esos grandes éxitos. Así es. Y como buenos sinaloenses y mazatlecos que nos gustan los mariscos.